3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y estoy muy contento por estar con una de las personas que más quiero, que no es otro que mi amigo Agustín Blanco. Hola. Qué ilusión tenerte por aquí, ya no sé las veces que habrás pasado por este programa, aunque en muy distintos sets, ¿no? Y en muy distintos lugares, ¿no? Hemos grabado desde en acantilados hasta en sitios cerrados, sentados como yogis. Así que un placer tenerte por aquí. Sí, y bueno, qué bien también poder verte, que además hace un montón de meses que no nos veíamos, así que bueno, el encuentro de hoy es doblemente especial. Es muy especial y me gusta, bueno, muchos lo saben porque sois oyentes del podcast de hace ya muchos años, pero mi amigo Agus fue la persona que a mí me introdujo en la filosofía clásica, en el estoicismo y de hecho también diría que en el propio desarrollo personal, porque tú me presentaste a figuras como Tim Ferriss o como Tony Robbins, que por entonces para mí no eran más que americanos de los que yo no tenía ni idea. Así que me hace mucha ilusión que estés aquí y que nos aportes todo lo que estoy seguro que nos vas a aportar este ratito. Lo vamos a pasar bien. Además, bueno, tenemos la idea de que sea algo como muy ameno. Básicamente, bueno, lo que hemos hablado un montón de veces, ¿no? De, jopa, qué chuli habría estado poner una grabadora y compartir esto con los demás, traerlos a nuestra conversación, hacerles partícipe de ella para que reflexionen con nosotros, que al final lo que tratamos siempre son cuestiones que, bueno, como hacían estos antiguos filósofos, ¿no? Aunque filosofaban hace más de 2000 años, pero los temas que trataban seguían y siguen siendo aplicables a día de hoy. Así que, bueno, aprovechando este inicio de año, final de cierre de 2024, creo que va a salir una conversación muy enriquecedora, entretenida, divertida para todos. Y bueno, pues ojalá que os quedéis aquí, nos acompañéis y que aprendamos todos un montón. Y algo interesante, porque es muy fácil abandonar, es muy fácil, ¿no? Decir, uff, esto filosofía para mí o desarrollo personal para mí es aburrido, lo dejo. He empezado muy motivado, pero bueno, no lo dejo, ¿no? No me apetece seguir escuchando. Pero también sucede en el ámbito de los podcasts. Hay personas que, comentabas antes, comenzaban a grabar episodios y lo acababan dejando, ¿no? Es muy fácil empezar cosas, estar muy motivado porque en tu cabeza es espectacular y de repente abandonar. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, bueno, siempre que nos encontramos, y de hecho un poco esto ha venido a raíz de lo que estábamos comentando antes, ¿no? La importancia del enfocar absolutamente todo lo que hacemos, quizás haya excepciones como en todo, pero enfocar las cosas que merecen la pena, las cosas importantes en las diferentes dimensiones de la vida a largo plazo, ¿no? Enfocar nuestras acciones a largo plazo, nuestros planes a largo plazo y hacerlos junto o con personas que tengan esa mentalidad. Porque al final todo lo que merece la pena requiere tiempo, requiere esfuerzo, de ir puliendo nuestro arte, ir aprendiendo cómo hacerlo mejor, descubriendo dónde estamos fallando, qué hay que corregir, pivotar si es necesario pivotar, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, lo que estábamos comentando antes era que conociendo esto, que es algo que ya nos adelantaban desde hace muchísimo tiempo, cada vez somos más flojos. Cada vez somos más flojos y no solamente que lo vayamos percibiendo, sino que además hay métricas objetivas, como por ejemplo esta plataforma de podcast que tiene casi 4,5 millones de podcasts en su base de datos, podcastindex.org, por si alguien quiere consultarlo, y su estadística es que el 90% de la gente, aproximadamente, hay una cantidad de podcasts que una vez los ha subido, para y no vuelve a subir ninguno más, ¿no? Y bueno, esa cantidad la vamos a desvelar, pero antes de desvelarla, me gustaría que tú que nos estás escuchando, que pienses, ¿no? Al final un podcast, como comentábamos antes, lo puede subir cualquiera, puede incluso ahora según estamos, coger una grabadora, simplemente comentar, bueno, lo que tú consideres, un mensaje de valor, de utilidad para los demás, 4, 5 minutos, 10 minutos, lo que tú quieras, y subirlo. Realmente no se necesita mucha historia. Y cuando realmente alguien decide comenzar un podcast, mínimo algo de tiempo ha reservado, mínimo algo de reflexión le ha puesto. ¿Qué ha pasado cuando llegamos solamente a esa cantidad? ¿No? Y ahora me gustaría que tú que nos estás escuchando pienses qué cantidad piensas que de esos 4,5 millones de personas que deciden iniciar un podcast
¿Dónde se atascan? ¿Dónde ya no suben ningún podcast más? ¿Cuál dirías, Pedrix? ¿Cuál dirías tú que es esa cantidad? Pues yo he pensado que una persona que reflexione sobre ello tenderá a darse al menos 12 episodios. Diría 10, pero como 10 es un número que puedes decir, bueno, a lo mejor en el 11 estaba, ¿no? A lo mejor en el 12 conseguía traccionar. Pues yo diría 12 episodios. Te lo he comentado antes y me has dicho que no es ese número. 12 que parece a priori una cantidad bastante bajita. Muy bajo, ¿no? Sobre todo cuando alguien va con energía, que va con ilusión, que va con fuerza. ¡Wow! Bueno, pues la cantidad es nada más ni nada menos que de 3. 3. 3 podcasts, ¿no? Más del 90% de esos 4,5 millones, estamos hablando de que llegan solo a 3 podcasts. Y alguien puede decir, bueno, esto es simplemente el mundo de los podcasts, porque es algo que a lo mejor a alguien no le da mucha importancia, es simplemente por divertimento. Pero es que vemos que se va trasladando cada vez más a los diferentes ámbitos, porque al final, como hacemos una cosa, esto lo repetimos siempre, es un principio universal, como hacemos algo, como hacemos una cosa, hacemos todo. Y esto, por ejemplo, en un podcast puede no ser de mucha importancia. Pero ¿qué ocurre con las relaciones de pareja, por ejemplo? En las que depositamos tanta parte de nuestra paz, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad de por vida, ¿no? O cualquier proyecto, las empresas, por ejemplo, también. Las empresas, el trabajo, donde invertimos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos, ¿no? Si no somos disciplinados ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si nos acostumbramos a tengo ilusión, me pongo, pero al ratito ya no me apetece tanto, uy, tengo que dedicarle más tiempo del que pensaba, uy, cuántas cosas tengo que aprender, uy, 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 no me están viendo tanto como esperaba, etcétera, etcétera. Si cada vez que ocurre esto dejo aquello que tenga entre manos, ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo, ¿qué vamos a construir entre todos como sociedad, ¿no? Y hay una estadística, porque claro, después de ver esto, fue como, wow, impresionante. Obviamente es notable que vamos siendo cada vez un poquito más disciplinados, pero quise indagar un poco más. Y dije, voy a ver qué pasa, por ejemplo, con los matrimonios, ¿no? Porque también es algo que bueno, que cada vez se van viendo más rupturas en familias o no familias, simplemente parejas, en gente que conocemos nosotros, ¿no? Cada vez está más a la orden del día el no tener pareja, el vivir por su cuenta o llevar una vida bastante promiscua a nivel sexual. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los matrimonios? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y me fui a ChatGPT y le puse 4 preguntas. Y eso me llevó a una página del gobierno americano, que es al parecer la institución que encontré en ese momento, que más estaba investigando cómo se nos está dando esto de las relaciones. La página era census.gov, por si alguien quiere echar un vistacillo y investigarlo. Va a encontrar los gráficos, va a encontrar el estudio. Si pone marriage, divorce, cosas así, le va a aparecer. Bueno, pues lo que habían hecho era estudiar durante la década de 2011 a 2021 cuántos matrimonios hubo de toda la población estadounidense, cuántas personas se casaron, y en esos mismos años, en esas décadas, cuántos divorcios hubo, ¿vale? Del número total de matrimonios, ¿cuántos dirías, qué porcentaje dirías que fueron divorcios? Estados Unidos. Estados Unidos. A ver, Estados Unidos tiene algo que es... O sea, yo voy a tratar de ser un poco lo más analítico posible, ¿no? Pero Estados Unidos tiene algo que se llama Las Vegas, donde las personas se casan casi como por una experiencia. Entonces, me imagino un porcentaje alto de personas que se casen porque sí, más luego las personas que se casen porque es espectacular en su cabeza y no lo han meditado bien, más que por lo que tú decías, ¿no? La promiscuidad, las personas que a lo mejor se casan con mucha ilusión, pero de repente se encuentran con que han tenido un bache, ¿no? Promiscuidad o lo que sea, pues un 60%. ¿60% de Divorcios. divorcios? Wow. Eso es Un número alto. ¿Eso te sorprendería o piensas que es...? Yo creo que realmente en 10 años, no, vamos, a 10 años llega a un porcentaje muy bajito, creo, en mi opinión. Es decir, perdón, el término relativo que nos daban, el porcentaje era, es decir, si en esta década ha habido 100 matrimonios, si ha habido 100, ¿cuántos divorcios ha habido, no? Es decir, relacionaban los matrimonios que ha habido respecto a los divorcios. Yo es que me imagino que realmente las personas que siguen
siguen casi por coste hundido. De las que... O sea, quiero decir, es que no hay, en mi opinión, no hay una buena educación hacia las relaciones. Y se han vendido modelos que son muchas veces encorsetados en las relaciones. Entonces las personas a veces cuando no son capaces de hacerse las preguntas adecuadas y tiran con modelos que no son suyos, es que yo lo veo por una abogo al fracaso de este tipo de relaciones al 60%. O sea, diría que quedarían 40 matrimonios en 10 años. Wow, pues la verdad es que te has quedado muy cerca. ¿Sí? Te has quedado muy cerca porque los resultados eran alrededor del 50%. 50%. Que, bueno, es que sabes lo que ocurre, tú lo sabes, ¿no? Pero yo tengo muy poca fe en cómo las personas se relacionan en general. O sea, a lo mejor no lo digo tanto en mi experiencia personal, pero sí que he visto muchas cosas en mi camino. Por ejemplo, yo idealizaba algunos matrimonios de clientes que yo tenía, por ejemplo, cuando tenía mi centro deportivo, que para mí eran como espejos, ¿no? Donde yo me quería mirar en un futuro. Y yo veía a estas parejas, ¿vale? Te voy a poner el caso, un matrimonio que él era piloto y ella era coordinadora de azafatas de una gran empresa, de una multinacional. Eh, Él llegaba a los 100.000 dólares al año. Ella no llegaba a esa cifra, pero iba muy bien. Tenían dos niñas, un chalet en una zona preciosa. Los dos eran deportistas, los dos eran guapos. No tendrían aparentemente ningún motivo para separarse. Para mí eran un modelo a separar, a emular, ¿no? Se divorciaron. Otro modelo de pareja era, él era policía nacional, él era policía local, ella era triatleta, ella además había estudiado arquitectura, era una mujer que muy comprometida con el entrenamiento y demás, y él era igual, un tipo que él era policía, era un tipo muy dedicado, tuvieron una niña, tuvieron también igual lo que te digo, un coche bueno, un chalet bueno, él era súper atento, era una persona que a mí me inspiraba mucho en lo que es el trato con la pareja, y tuvieron una niña y él se quedó con muchas veces cuidando de ella, veía cómo la trataba y ella yo creo que en ese proceso a lo mejor no se veía atractiva o lo que sea, ¿no? Después del embarazo y apareció otra persona y se rompió la relación. Obviamente seguramente habría miles de motivos más, ¿no? Pero yo digo, pues si personas que yo idealizaba, ¿no? Como relaciones sanas, deportistas, buenas, trabajadoras, no son capaces de llegar, digo, es que no creo que todo el mundo esté al alcance de mantenerse 10 años, ¿no? Y sobre todo en un mundo donde vivimos, donde tal vez sea tan poco esperanzador, porque lo he visto muchos años en mi profesión. Gente que empezaba con muchas ganas de ponerse en forma y, y aguantaba una semana, o aguantaba un mes. Y luego, no, es que estoy muy liado, es que me falta energía, no estoy tan motivado, ¿no? Entonces, he visto que lo que tú decías, que esta mentalidad a largo plazo, que el construir en un futuro, no estaba muy presente. Y eso me ha llevado a ser más desconfiado o precavido en, en los demás, ¿no? Entonces, es un número un poco agorero, pero es lo que he pensado. ¿Y qué crees que ocurre ahí? ¿O qué podríamos hacer? O por ejemplo, ¿qué crees que nos dice la filosofía? ¿O qué aprendizajes extraes tú de la filosofía clásica? Que es, bueno, la que más empleamos nosotros en nuestro día a día, la que más difundimos. ¿Qué crees que nos podría ayudar ahí? ¿O qué falta que no estemos haciendo del todo bien, que no estemos aplicando del todo bien, para que este porcentaje sea tremendamente alto desde mi perspectiva personal? Y que, bueno, que cada vez estemos como especie fracasando más en las relaciones interpersonales, sobre todo en las relaciones interpersonales más profundas, ¿no? Los estoicos, por ejemplo, en la tercera de sus disciplinas, en la disciplina de la acción o disciplina del deber, que ellos denominaban en griego kazekon o kazekonta cuando hablaban de los deberes, para ellos la culminación de esa filosofía tiene que ver con lo social, con la victoria pública, con el contribuir al bienestar de los demás.
Y Cicerón, por ejemplo, que tiene un libro que se llama en latín de Officis, en español se traduce por deberes, y básicamente lo que hace en ese libro es recopilar lo que Panecio de Rodas, que era el filósofo estoico que más le influenció, que más le influyó a él en su tiempo, bueno, pues sus aprendizajes, ¿no? Acerca de qué es lo que tenemos que hacer como humanos, cuál es nuestro deber, hacia dónde tenemos que orientar nuestras acciones para, bueno, para vivir en paz, para vivir realizados, para crear una sociedad que merezca la pena. Esa sociedad del bienestar de la que tanto nos hablan nuestros políticos, pero que luego tampoco se preocupan en materializar, ¿no? Y parte de esos deberes tienen que ver, primero tenía que ver con la patria, decían que el primer deber tiene que ver con la responsabilidad de uno para con su patria, que aportaba a su sociedad, y después empezaba a tirar de su círculo cercano, es decir, tu deber para con tu familia, para con tu padre, para con tu madre, para con tu hijo, para con tu esposa. Después iba al círculo un poquito más allá, los amigos, y luego los que tú no conoces, ¿no? Entonces, nación, patria como primera responsabilidad, después por nivel de cercanía y en último lugar se ponían a ellos. Es decir, básicamente lo veían como que tú te tienes que desarrollar, pero básicamente que tu clave para ser feliz, para sentirte realizado, es verte como un instrumento en el que con lo que tú sabes, con tus dones, con tus talentos, con tus inquietudes, vas a aportar al bienestar de los demás, ¿no? Y lo que, por ejemplo, creo que todos los que estamos aquí conversando podemos ver es que nuestra sociedad está como muy enfocada, incluso el diálogo que hay entre diálogo público, diálogo que las cosas que nos contamos a nosotros tienen un poco la otra dirección, ¿no? Yo y lo mío primero y luego ya, si eso, los demás. Y no es casualidad que cuanto más abarcamos ese punto de vista, más solos nos encontramos, más probabilidad tenemos de caer en esos estados que las estadísticas se disparan hacia arriba de depresión, de apatía, de enfermedades psicológicas, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que no podemos hablar de forma frívola de ello, porque cada vez es algo que afecta más a la sociedad, pero al final hay una relación entre todo esto, no podemos obviarla, no podemos descuidarla, y lo mejor de todo es que hay cosas que podemos hacer que dependen solo de nosotros. Vale, pero sí que es cierto que a mí me gustaría hacer una distinción entre estos filósofos clásicos, porque sí que desde mi perspectiva, Cicerón o Séneca eran personas mucho más estatistas. Eran personas que contemplaban mucho más al ciudadano. Y desde mi perspectiva, Epícteto o Marco Aurelio no lo veían desde una perspectiva tan estatal como, digamos, la patria o la nación, sino más cosmopolita, desde una perspectiva de qué aportas tú al mundo. Y si lo vemos desde una perspectiva de qué aportas tú al mundo, ahí creo que sí que debemos poner el foco en ese individualismo y de trabajarte a ti mismo desde una perspectiva superior a ti. Trabajarte con la posibilidad de que puedas ser de utilidad para el mundo, ¿no? No como que seas un engranaje para una sociedad. Porque creo que si hay un problema de pérdida de sentido, es cuando las personas a veces nos sentimos engranajes o nos sentimos números, porque formamos parte de una institución o de una sociedad, ¿no? Y a mí un número de identidad, un DNI, un 090-800, por ejemplo, me parece casi como un número de serie de un preso. Y creo que si empezamos a tratar a las personas como números de serie y no por realmente el valor que están aportando al mundo, es lo que va a provocar que muchas personas se sientan, en este caso, perdidas. No obstante, creo que lo que tú estás compartiendo iba más desde una perspectiva cosmopolita a una perspectiva de patria o Estado, pero ahora te dejo a ti que lo aclares. Y a continuación, si quieres, te comparto los dos puntos principales que, en mi opinión, son los que fallan, en mi caso, desde la perspectiva de los hombres, en las relaciones de pareja. Sí,
Bueno, básicamente quería decir lo mismo. Y para bajarlo como muy a tierra y simplificarlo mucho, el ser utilidad. Cada uno a su manera. No hay que volverse locos. Simplemente dejar de mirar tanto hacia dónde puedo sacar beneficio de todo yo y para mí, dónde está lo mío, sino, oye, crear para todos. Servir. Tener un poco ese punto de vista de servir. De la manera que sea. Cada uno con lo que pueda, con lo que tenga, y muchas veces simplemente hay que empezar o poner la mira en la gente con la que vivimos, con los que compartimos vivienda, con los que compartimos barrio, con los que compartimos oficina, con esas personas. Es decir, sin volverse locos, ¿no? Ese era un poco el punto de vista. Claro, pero desde mi perspectiva también quería hacer este matiz porque si miramos a estos filósofos desde un punto de vista histórico y un poco también vemos su trayectoria personal o profesional, ¿no? En sus escritos, Cicerón era un tipo verdaderamente práctico. Y era un tipo que en su trayectoria, mm, pues si vemos si vemos un poquito am, los sucesos en los que se vio envuelto, estaban metidos también en temas de corrupción. No digo que no lo fuese o que lo fuese, no, sino que estaban muy metidos en el conflicto de interés y en el conflicto de cómo, cómo deberían comportarse los demás, ¿no? Y me gustan otros filósofos, como por ejemplo más Epicteto, porque el tipo va más a cómo comportarte tú con los demás, ¿no? Uno, por ejemplo, te propone cómo deberían ser las cosas, cómo deberían ser las cosas, ¿no? Las cosas deberían ser así, porque si todo el mundo fuera así, y otro te dice, mira, compórtate así porque eso significa ser bueno. Y, y el matiz, aunque pueda parecer muy similar, em, se acerca más, el segundo, de mi opinión, a la dicotomía del control. Desde el punto de vista de que una patria, una nación, por ejemplo, va a tener muchas veces perspectivas que vayan a chocar contigo, ¿no? Pero como tú te comportes con tu vecino, como tú decías, con la persona con la que vives, eso no va a tener ningún tipo de choque. Eso va a ser tú contigo mismo y con la persona con la que interactúes. Se va a acercar más a un comportamiento que a unas leyes comunes que todos debiéramos cumplir. Que es, en mi opinión, donde a veces fallamos, ¿no? Creo que no deberíamos tener todas unas leyes comunes, más allá de puntos generales. O sea, sí que es cierto que, desde mi perspectiva, tendríamos que tener dos reglas muy básicas, y es: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, que esto, si lo medimos por el código de Hammurabi, la regla de plata, y la regla de oro sería: trata a los demás como te gustaría que te trataran, ¿no? Pero no añadir miles de reglas complejas, ¿no? Que a veces son como excusas para facilitar la intervención. No, es que esta persona no hace esto, no, es que esta persona no hace lo otro, es que esta persona debería hacer. Y creo que todos somos tan distintos que no deberíamos hacer todos lo mismo, ni más allá de tener un código ético de comportamiento individual. Mira, me alegro un montón que hayas sacado Epicteto, porque realmente en los aprendizajes de Epicteto encontramos la clave, por ejemplo, retomando, reenganchando con lo que hablábamos al principio, ¿no? Del tema de pareja, que es eso que pueda, oye, no sabemos si salvar o si reducir drásticamente ese porcentaje de divorcios, pero sin duda le van a hacer a uno sentirse mucho mejor y sin duda va a hacer lo que depende de sí mismo para que la cosa vaya mejor, ¿no? Epicteto en sus obras, bueno, él no las escribió Arriano, lo que sabemos de lo que nos ha llegado a nuestros días, porque también esas obras han pasado por muchas manos, por muchos traductores, en lo que ha llegado a nuestros días al final vemos que hay algo que se repite todo el rato. Algo que se repite todo el rato, que es justo esto que comentabas ahora, ¿no? Es el enfocarse en lo que uno puede hacer, dejarse de esperar o de exigir o de reprochar, que es algo que en las obras estoicas encontramos una y otra vez, por ejemplo en Marco Aurelio y en Epicteto, ¿no? El de, y aún hace reproches,
Aún sigues esperando que el otro haga X o esto, o diga esto o lo otro, ¿no? Aún sigues esperando que ocurra determinado evento, ¿no? Y Epicteto en concreto siempre está diciendo una cosa, la repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que es esa tarea, ¿no? Esa primera tarea de quien filosofa, que en función de en qué punto enganchemos en la obra, cambia un poco la historia, pero la esencia de eso es el uso de las representaciones, el albedrío, dice muchas veces, eso tiene que ver con nuestra forma de tomarnos las cosas, nuestra forma de responder. Mi pareja, mi mujer, mi marido puede estar comportándose de una manera. Si yo ahí le reprocho las cosas y en vez de tratar de amainar las aguas, de amainar los vientos, lo que hago es echar más leña al fuego, posiblemente la cosa se vaya encendiendo y acabe sumando el granito a ese porcentaje del 50%. En cambio, si nosotros nos miramos hacia nosotros mismos, hace un momento habías utilizado las palabras nos sentimos números, ¿no? Y eso, para reengancharlo con esto, ¿no? Eso depende únicamente de nosotros, de ese diálogo mental que nuestros queridos estoicos una y otra vez nos animan a moldear, a darle forma, a ejercitarlo, a ponerlo de la manera que más nos convenga para en ese momento no perder los nervios, no salir de nuestras casillas, que tanto habla Epicteto, ¿no? El salir ese fuera de ti a la que algo no sale como a ti te gustaría. Y sobre todo porque, y reenganchando con otras las cosas que hemos hablado, ¿no? Ese servir, si nosotros en ese momento de, vamos a poner, conflicto, debate y discusión, tenemos el chip ejercitado del servir, y en ese momento pienso servir a mi pareja, aunque me esté cayendo la del pulpo, aunque me esté señalando, aunque me esté reprochando cosas, y muchas de ellas sean injustas, que como decía Marco Aurelio, la templanza es no responder ante reproches injustificados. Si en ese momento pienso, oye, ¿cómo sirvo yo a esta persona que tanto amo? Y me relajo y me cuento esto, ¿no? De, oye, estas personas simplemente es que no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, es que no sabe lo que está haciendo, no está siendo amo y señor de sus palabras o de sus actos, sea verdad, no sea verdad. Pero si tú te lo cuentas, ya para empezar, tu respuesta, no tu reacción, tu respuesta va a poder ser más meditada, va a poder ser más tranquila. Y seguramente eso ayude a reducir la llama que a echar más leña al fuego. Y muchas veces eso es servir. Eso es servir. Estás sirviendo a tu persona amada. ¿Para qué? Para no irritarla más, para no enfadarla más, para que tu relación se reconduzca y vuelva a buen puerto, aguas calmadas. A lo mejor hay niños de por medio. A lo mejor, pues, lo mejor para servir a tus niños es hacer lo posible para que esa relación recupere la calma, tener la paciencia de que eso aguante en el tiempo, de poner el ejercicio, las ganas para que eso se reconduzca, porque al final todo es reconducible. Todo es reconducible. Y bueno, creo que tener en cuenta esta llamada al qué puedes hacer tú, no esperar que haga el otro, que depende únicamente de ti, pues creo que puede crear mucha calma, ¿no? En estas situaciones. Por supuesto. Y algo que me gustaría comentar desde mi perspectiva es que yo sí que hago una distinción en lo que es el rol de la energía masculina y la energía femenina en una relación. Y digo de una forma creo que clara, energía masculina y energía femenina, porque no he dicho hombre y mujer. Creo que una relación se compone de dos energías. Sea alguien que tiene el rol de la energía masculina y sea alguien que tiene el rol de la energía femenina. Aunque sea una pareja, por ejemplo, homosexual. O sea, una pareja homosexual, hay alguien que tiene la energía más masculina y alguien que tiene la energía más femenina. Y es eso lo que al final nos atrae, porque es una energía complementaria. A mí me ha influido mucho el taoísmo y lo que se entiende como el yin y el yang. Creo que todos tenemos una parte yin con una parte yang. Y creo que en la masculinidad y la feminidad sucede lo mismo. Yo me considero una persona masculina y tengo una parte de energía femenina, que es una parte creo que es la que me regula o me equilibra para no irme hacia un extremo. Y es desde esta posición donde yo hago pues este apunte. Y es que creo que un hombre a día de hoy no se está comportando como un hombre. Y quiero ser muy claro con esto, porque no somos iguales. Yo no soy igual que una mujer. Lo tengo muy claro. Y como no soy igual que una mujer, no tengo los mismos roles. Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. A mí no me gusta
que me pongan a cuatro patas y me empujen por detrás. No me gusta, pero en general, las mujeres con las que he estado es una posición que les genera un placer distinto al que me podría producir a mí. A lo mejor a mí es una situación como que no me gustaría, me incomodaría, me desagradaría, ¿no? Pero vemos o conocemos que para ciertas personas es una posición de placer o incluso buscada, ¿no? A lo que voy con esto es que somos muy distintos y que tenemos gustos que incluso a otras personas les pueden generar rechazo. Y creo que hay personas que todavía no comprenden esto y que ceden esa energía masculina que debería estar equilibrada para, para ilustrarlo mejor voy a poner un ejemplo. Se me ocurre o me viene a la cabeza una serie de mujeres, ¿vale? Que he conocido en mi camino que han tenido una relación bastante larga con sus maridos. Y ellas han ido pues medrando en su carrera profesional. Han ido medrando en su carrera profesional. Durante ese proceso han sido madres. Y el hombre, que a lo mejor no tenía una carrera profesional tan vocacional, que ha sido algo más pragmático, más de ganar dinero, más de empresa, ha dicho, oye, mira, como lo mío no es tan vocacional, aunque yo ahora mismo gane más, prefiero que crezcas tú, que tú disfrutas más con tu trabajo. ¿Y qué ha pasado? Que estas mujeres han empezado a medrar, han empezado a medrar, han empezado a medrar hasta llegar al punto que han superado económicamente a sus maridos. Y en ese momento, esos maridos, esas personas, han dejado de generarles interés. Dicho por esas personas que te acabo de mencionar, por estas mujeres. Y al dejar de generarles interés, pues acabaron pues, o siéndoles infieles por algún caso, o bien separándose por otro. Siendo algunos casos acabado en estos casos, quiero decir, en separaciones en los dos lados, ¿vale? Solo que una tuvo entre medias un encuentro o una aventura. ¿Qué ocurre? Que hay personas que quieren negar su naturaleza. Hay hombres que quieren negar su naturaleza. Y tu naturaleza es la de ser una fuente de seguridad. O sea, yo me imagino la energía masculina y la energía femenina como el hombre una torre en mitad del mar y el mar, la mujer golpeando, poniendo a prueba su estabilidad. Y está bien que uno tenga este rol y el otro tenga otro, no, no está bien ni está mal, sencillamente son roles de la naturaleza. Yo no pongo en mejor estima a una montaña que a un río, me gustan ambos. Ni pongo en mejor medida a la torre que al propio mar. Los dos existen y los dos coexisten. Pero están ahí, ¿no? Y creo que los hombres a día de hoy están cediendo esa energía. Están dejando que su rol, que sería el rol de tú estate tranquila, todo va a ir bien, yo me encargo, ya no lo tienen. Ese rol de seguridad ya no lo tienen. ¿No? Si quieres, hablamos un poco de por qué se ha llegado a esta situación y yo por qué me considero de una filosofía concreta, ¿no? Y es porque el hombre ya no es esa fuente de seguridad para la mujer. Y como no es esa fuente de seguridad para la mujer desconfía. Y si dices, oye, si tú no vas a ser alguien de fiar, pues obviamente vamos a tener una relación en la que no hay una confianza, no hay... Y si no hay una confianza, pues creo que se pierde a largo plazo. Y es esta un poco mi perspectiva, además de lo que has comentado, ¿no? Creo que cuando alguien es esa seguridad, es esa energía, desde mi opinión, masculina, no hace reproche. Tú no haces reproches, porque tú mismo eres el que da estabilidad. Y si las cosas no han salido es porque tú no te has hecho cargo. Yo creo que un hombre no puede reprochar. Un hombre no... A una mujer o una energía masculina, porque esto al final siempre se va a interpretar de una forma siempre más extremista o malinterpretada. La energía masculina no está para reprochar. Y esto, si también lo llevamos al ámbito de la antropología, esto me lo explicó una amiga que estudia en estos términos, que me pareció muy interesante cuando me lo contó. La energía masculina
que siempre se ha interpretado por una energía poco emocional, más de pensar. Y la energía femenina se ha interpretado siempre por una energía más de sentir. Y cuando me lo explicó mi amiga y me dijo que era al revés, me sorprendió mucho. Y me puso un ejemplo. Me dijo, mira, el hombre, cuando se iba a cazar, lo hacía en silencio. Estaba en silencio, no hablaba. Necesitaba sentir el viento. Necesitaba oler y percibir desde dónde estaba los olores o el olor que él debía perseguir. La mujer, en cambio, se quedaba hablando, comunicando, postulando. Y siempre se nos ha dicho que el hombre es más mental cuando es la mujer mucho más mental. Y quiero poner un ejemplo para aterrizarlo. Un hombre se compra un coche porque le gusta. Yo quiero este coche. O un hombre le gusta a una mujer porque dice, porque me gusta, porque está buena, porque es pelirroja. Una mujer dice, no, porque es deportista, es alto, es una buena persona, además le gusta también a mis amigas, no sé qué, tiene dinero, o sea, hace una serie de análisis mentales y entonces decide si accede o no. Un hombre está buena. Y siempre hemos crecido con la idea de que el hombre es algo más mental y ahora es al revés. La energía masculina es una energía del hacia adentro y la mujer es más hacia afuera. Y es una perspectiva que a mí, entender esto me ha dado mucha claridad en muchas tomas de decisiones. Y aquí, por ejemplo, surge una pregunta Ujú. que estoy seguro que las personas que nos están acompañando en algún momento se han hecho, si no se están haciendo, y que en más de una ocasión nosotros hemos hablado en nuestras conversaciones de coche o de cena o de comida, ¿no? Que es, ¿y siendo tan distintos, y sin tener ahora problemas de población, ¿no? Como pasaba en la antigua Atenas, donde cada vez que había una guerra, que era con bastante frecuencia, la población de jóvenes, la población de hombres disminuía y se necesitaba mano de obra y por lo tanto había que ponerse, lo consideraban como un deber el tener hijos, ¿no? Cásate y ten hijos. Ese cásate y ten hijos tan frecuente en estas obras clásicas, ¿no? Hoy día, siendo tan distintos, realmente, ¿qué es más conveniente? ¿Qué nos convendría más? Sabiendo en qué punto está nuestra especie, ¿no? Vivir en pareja, hacer vida en pareja, esforzarnos con esas miras a largo plazo, sabiendo todas esas curvas, valles, cuestas que va a haber y obstáculos en el camino. ¿Conviene más que nos esforcemos por esa aventura en pareja? ¿O conviene más que simplemente cada uno continúe ligero, marche ligero, al ritmo de lo que considere, que vaya cantando su tambor y que haga su historia? Hmm. ¿Sabes? A mí me encanta entender que los filósofos son filósofos precisamente porque comenzaron a hacerse preguntas cuando se iniciaron las primeras polis. O sea, cuando en las grandes ciudades ya tenían ese abastecimiento, esa comida y ese hogar para no estar, digamos, en el sistema nervioso simpático, estresados, buscando que iban a meterse la boca. Y a raíz de empezar a estar tranquilos y hacerse preguntas, nació la filosofía, ¿no? Y ¿por qué cuento esto? Pues se me acaba de ir un poco el- la bola. Vivir Sí, en pareja, ¿no? ¿Es más conveniente apostar por esa relación en pareja o en solitario? claro. Entonces, el tema es que nosotros podemos caer en lo que sería pensar que todos somos iguales. O sea, observar la naturaleza, disculpa, observar la naturaleza. Y de este observar la naturaleza, empezaron, por ejemplo, Heráclito empezaba a mirar que no nos bañaremos dos veces en el mismo río, ¿no? Y te das cuenta de que nosotros también podemos seguir observando la naturaleza y observamos la naturaleza, por ejemplo, de la mujer. La naturaleza de la mujer nos dice que ellas, llegado a cierta edad, entran en lo que se conoce como menopausia, donde ese proceso biológico
es lo que les va a impedir poder ser madres. Cuando, por ejemplo, el hombre, como tú dices, puede tener la perspectiva de en plan, bueno, ¿para qué voy a ser padre, no? Con más facilidad, porque dices, bueno, si tú ahora mismo dices no voy a ser padre, en 10 años te puedes volver a hacer esa pregunta, pero en 20 años te puedes volver a hacer esa pregunta, ¿verdad? Pero una mujer, por ejemplo, solo se puede hacer esta pregunta si lo estamos haciendo, ¿no? Pues en edades tempranas, porque a partir de los 40 ya no puede preguntar en 10 años seré madre. O sea, no, en los 40 ya de decir voy a ser madre ahora o un poco más tarde porque ya no puedo, ¿no? Y, y creo que eso es la naturaleza que nos da estas señales que de la misma forma que el placer nos lo da para que nos acostemos y queramos, y aunque no queramos, tengamos hijos de forma azarosa, pasa como que podemos entrar en lo que es mi perspectiva, un error de entendimiento. Porque creo que a veces entramos en lo que sería la planificación con algo como puede ser la paternidad o la maternidad, ¿no? Y claro, si yo te pregunto a ti, para tratar de extender este debate un poquito más, si tú te planteas ser padre, ¿qué me dirías? Pues ahora mismo, como no es necesario, Ujú, en cambio hay, bueno, al final, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, nosotros hacemos en Reto, hacemos en la academia, el, desde un inicio, plantearnos esos puertos a los que vamos, como nos aconsejaban estos sabios, ¿no? Antes de ujú, ponerte a navegar, escoge tu puerto, porque ujú, si tú sabes a qué puerto quieres dirigirte y tienes cierta destreza y te ejercitas en manejar la vela, pues posiblemente casi todos o todos los vientos te puedan ser favorables, ¿no? Y esto obviamente es otra destreza. Entonces, una vez que hemos establecido esos puertos, sabemos que también el tiempo es limitado. Pero aunque sea limitado, nuestro querido Seneca nos decía, oye, la vida es breve, pero si es bien utilizada, con una es suficiente. Muy bien. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere tener más que suficiente con una vida? Para eso no podemos ocuparnos de todos. Entonces, bueno, hay cada uno que escoja en las diferentes dimensiones de la vida qué cosas son importantes para él o ella, ¿no? En mi caso, pues la verdad es que la paternidad de momento ni ha aparecido por el mapa. En esa dimensión hay otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahora mismo ese debate o esa pregunta, como no se ha formulado, la verdad es que ni siquiera me he puesto a responderla porque tengo otras que sí quiero responder, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sí que he planteado, además, conjuntamente entre tú y yo muchas veces hemos hablado, hemos reflexionado, nos hemos echado unas risas, nos hemos dado la palmadita con nuestros éxitos y no tan éxitos acerca de cómo recorrer nuestro camino, ¿no? Además, siendo personas que nos encanta aprender, que nos encanta avanzar, que siempre estamos con ideas nuevas, implementando, acerca de, bueno, pero con lo gusto que estamos solos, ¿no? Con lo gusto que hacemos nuestra vida de forma independiente, que no hay como, entre comillas, necesidad de nada. ¿Qué necesidad, valga la redundancia, tenemos de meternos en este follón, ¿no? Que bueno, ahora podemos hablar tranquilamente de esto porque los dos amamos a nuestras parejas y queremos conservarlas y haremos lo que dependa de nosotros para continuar hasta el final, hasta que lleguemos a puerto con ellas, ¿no? Sin embargo, claro, ese debate está ahí, porque tiene sus pros y sus contras. ujú. Y de hecho una creo que conlleva más esfuerzo que la otra. No voy a decir cuál, cada uno que eche sus cuentas, ¿no? Aquí, por ejemplo, personalmente hubo algo en estos filósofos que me dio muchísima luz en su momento y que recuerdo muchísimo y que no solamente que recuerdo muchísimo, sino que en la pantalla del ordenador que abro todos los días, absolutamente todos los días, tengo ahí una foto donde sale el señor Sócrates, que es el protagonista de esta cita, en el famoso diálogo socrático, diálogo platónico del simposion, del banquete, en el que se habla del amor, en el que se habla del amor, en el que se habla del amor desde muchas perspectivas, un amor puramente físico, puramente pasional, un amor por el amigo, un amor por el amante, un amor puramente sexual, un amor por la virtud, por el intelecto, por el buen hacer. Amor hay de muchos tipos, ¿no? Los griegos tenían más términos que nosotros para referirse al amor. Nosotros hoy lo reducimos bastante a la palabra amor.
Y al final de todo este diálogo, todo este banquete que estaban entre amigos ahí charlando y comentándose sus pareceres, diferentes edades, diferentes contextos, y al final le preguntan siempre al maestro. Y ahí el maestro pues era nuestro querido Sócrates, ¿no? Nuestro querido Sócrates, que además en esto del amor estaba casado en ese momento con Jantipa, considerada una de las 3 peores mujeres del mundo griego. Jantipa, que le increpaba, que le insultaba, que le tiraba de los pelos, que le pegaba en público delante de sus discípulos, que le tiraba cosas. Claro, seguramente en muchas de esas ocasiones con razón. Pero bueno, la cuestión es que ahí estaba ese trato, ¿no? Y que en muchas ocasiones los discípulos que acompañaban a nuestro maestro Sócrates le decían, pero maestro, ¿qué necesidad hay de aguantar con lo que usted está haciendo para la polis, para Atenas, con el bien que usted proporciona? ¿Qué necesidad tiene de sufrir semejante castigo, ¿no? Y este diálogo tan precioso, en que cada uno da su punto de vista, Sócrates lo finaliza aconsejando a todos, por supuesto, casaros, ¿no? Y le decía, si sale bien, seréis felices. Y si no sale bien, seréis filósofos, ¿no? Y al final, bueno, pues en este círculo posiblemente para los que estamos escuchando esto, que todos hagamos el saber, el crecer como personas, el pulir nuestra esmeralda, ¿no? En ese aspecto, que ese, como decía Pitágoras, que fue el primer filósofo quien acuñó ese término, es el único requisito para ser filósofo, es amar el saber cómo vivir. Pues posiblemente esto sea un win-win, sea victoria 100%. O eres feliz o eres mejor persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es una frase que en todo momento trato de tener bien presente para tomar de a risa esas pequeñas fricciones que pueda haber con la persona que amas, que al final no tienen importancia, pero muchas veces hacemos, pues como ya sabemos, una montaña de ese granito de arena, ¿no? Y como también comentábamos hace un momentito, siempre hay algo que nosotros podamos hacer. Que antes de, boom, lanzar la piedra de vuelta, de, pues tú has hecho, pues tú me dijiste, pues tú mira lo que estás fallando, lo que estás haciendo, cómo te estás comportando. La realidad es que siempre hay algo que nosotros podríamos haber hecho mejor. Entonces, ¿quién somos para decir nada si nosotros tenemos todavía tarea por delante, ¿no? Epicteto decía, oye, tú no eres Hércules para ir andando extirpando los males ajenos. Extirpa los tuyos propios. Preocúpate de extirpar de ti la envidia, de ti el rencor, de ti la tristeza, de ti estas sensaciones que no te hacen sentir bien, de las que tú eres el único responsable. Tú y cómo percibes las cosas, cómo moldeas tu diálogo interior, ¿no? Que esta filosofía nos conduce una y otra vez, todo el rato, a decir, vale, pero ¿qué uso estás haciendo de esas representaciones, de esas percepciones? ¿Te puedes contar lo que ocurre de forma diferente? Puede ser que te lo estés tomando un poco personal. Si alguien hubiera presenciando esto que está ocurriendo, lo vería de otra forma. ¿Hay posibilidades para contártelo de otra manera? No, entonces siempre hay posibilidades, ¿no? Para encontrar ese viento favorable. Ese uso del viento que esté soplando para usarlo a nuestro favor y dirigirnos a ese puerto, aunque sea en ese momento simplemente el puerto de la paz, el puerto de la tranquilidad, el puerto de finalizar o hacer lo que dependa de nosotros para finalizar esa disputa y bueno, pues que al final sea favorable para todos, ¿no? Que eso, al fin y al cabo, y enganchando con lo que ya hemos hablado también, eso es servir. Y una punta que yo personalmente interpreto desde mi propia filosofía, yo sigo una de las leyes, o sea, a mí me encanta el término kratos o poder, me encanta el sentido del poder, del empoderamiento, sentirme poderoso, sentirme que controlo la situación. Y yo siento que si yo reprocho a alguien o me quejo, yo estoy perdiendo poder. Entonces, si yo quiero controlar las cosas, quiero que funcionen, quiero que se dirijan en la dirección que yo escojo, si yo empiezo a reprochar, si yo empiezo a quejarme, si yo empiezo a decir, es que tú, significa que estoy cediendo ese poder. Y a mí me encanta, hace unos años, no sé si lo conservas, tenías un fondo de pantalla con Morgan Freeman, ¿te acuerdas? Sí, sí, señor.
Y decía algo así Que me lo como... pasaste tú además, ese fondo. Sí, son bueno, cosas que iba subiendo así como con mucha frecuencia a la cuenta de Instagram de Musomi. Y lo compartiré de nuevo porque es muy bueno, ¿no? Pero venía algo a decir como autocontrol es calma, serenidad es maestría. No dejes que tus impulsos superen a tu inteligencia, ¿no? Y, y yo trato de llevarlo eso a mi día, ¿no? Y yo no voy a quejarme porque el autocontrol es calma y esta serenidad es maestría. Cualquier persona puede quejarse o puede mm, reprochar algo con facilidad, pero yo no soy cualquier persona. Y a mí también me gusta un libro que se llama Las leyes del poder. Y no recuerdo si es la ley 36 o 38, no me acuerdo ahora mismo de memoria. Pero viene a decir, actúe como un rey para ser tratado como tal. Entonces, yo personalmente no me tomo en serio a las personas que se quejan mucho. O sea, que digan, no, es que los políticos, no, es que mm, lo que sea, es que mi trabajo, es que no tengo tiempo, es que no sé qué. Y es como, que tú tienes una realidad distinta al resto y por eso te quejas, ¿no? El resto no tiene personas que le puedan enfadar, o no tiene políticos que son corruptos, o no tiene un entorno de personas con problemas o que tienen enfermedades, y, y cuando entiendes esta posibilidad así, dices, yo no voy a quejarme, no voy a reprochar a nadie, voy a estar a un nivel superior. Y yo sé que esto se puede entender como desde un sentido de superioridad moral, de arrogancia, pero hace tiempo que ya me daba igual que se entienda así. Porque entendí que hay muchos acomplejados. Cuando ven a alguien que sencillamente tiene seguridad o que tiene una forma de ver el mundo distinta, ellos tratan de proteger su autoestima, su ego o lo que sea a través de esa crítica rápida. No, es que esto es arrogancia. Y yo no quiero entrar en si es arrogancia o no, sino en cómo estás viendo el mundo. ¿Lo ves como una amenaza? ¿Lo estás viendo como alguien que está amenazando tu estatus? ¿No es capaz de relajarte y en lugar de verlo como arrogancia, observarlo de una perspectiva neutra, coger lo que te sirva para aplicarlo en circunstancias de tu vida que puedan ser útiles y desechar lo que no te sirva? Y cuando he empezado a hacerlo así en todos los ámbitos, a nivel de negocios, me ha ido muchísimo mejor. A nivel de relaciones, me va muchísimo mejor. Y no te hablo de una relación de pareja, te hablo de relaciones con, con todo el mundo. Hay personas que se sorprenden de la cantidad de información que tengo de tantas personas distintas. Y le diré abiertamente que es muy sencillo. Y es que las personas no me ven como una amenaza para contarme nada. Porque no reprocho. No reprocho, porque para eso, mira, hay un término que sé que a ti te gustan los términos clásicos y la antigua Grecia. Y es, bueno, dos términos. Uno es la anaideia y otro es la parresia. La anaideia es entender que la impopularidad es un bien. Y a mí me gusta poner ejemplos como Vegeta, el de Dragon Ball. A Vegeta no le importa que tú quieras caerle bien. No te quiere dar un abrazo, en no quiere saber nada de ti. Pero tú le respetas. O Terminator. Si tú ves Terminator, Arnold Schwarzenegger en la película, el tipo pega balazos a las rodillas de la gente. Pero todos hacemos la broma de Sayonara, baby. ¿No? Todos hacemos la broma, como nos cae simpático a Arnold Schwarzenegger, ¿no? En esa película. O muchas personas que hemos visto que por su carisma no pretenden caer bien. Obviamente no estoy diciendo que pretendan caer mal, sino pretenden ser auténticos. Y ahí voy con el segundo punto, parresia. Parresia viene a decir como no te tomes tan en serio y di las cosas como son. No mientas. Di las cosas porque si no te tomas tan en serio, primero vas a tener la oportunidad de crecer. Yo, como soy consciente de todos los defectos y todos los errores que he cometido y los que voy a cometer todavía,
vivo muy relajado, vivo muy tranquilo. O sea, no juzgo que alguien me cuente, ay, he hecho esto, o me ha pasado esto otro. Vale, esperabas que tu vida fuera perfecta, lineal. O sea, igual que si me pasa algo, o todas las certezas que tengo ahora mismo, que me parecen espectaculares en mi cabeza, de cómo me veo en el futuro, de todo lo que estoy planificando y mis propósitos, no salen, pues no voy a hacer un drama, porque ya me ha pasado, tío. Yo me acuerdo en 2019, que yo llevo escribiendo mis propósitos ya una tira de años, escribí mis propósitos hacia dónde iba a viajar ese año, a quién iba a entrevistar en el podcast, con quién iba a estar, bueno, una serie de cosas, ¿vale? A nivel de proyectos, está todo eso. Y tuve un accidente muy grave a principios de año, en marzo, y me cambió la vida. Entonces, ahora, obviamente, sigo haciendo propósitos y sigo haciendo cosas, pero lo hago con una perspectiva mucho más abierta al cambio. Y, y sobre todo, con mucho menos reproche a que las cosas no salgan como tengo previstas. Y lo mismo me pasa con la gente. Si no se han comportado como cabía esperar o como supone que la recta razón nos dirige o como haría Sócrates, no pasa nada. No pasa nada. O sea, si no lo ha hecho así, pues que no has sabido hacer mejor. Y ahora que estás hablando de personas, ¿cuál dirías que ha sido tu, no sé, el mayor aprendizaje, ¿no? Que al final de cada año aprendemos un montón de cosas, obviamente, pero hay algo que cuando nos ponemos en estos momentos de reflexión a pensar, decimos, ¡buah! Qué buen aprendizaje o me dio esta persona, o esta situación, o esta experiencia, o este fracaso que tuve con... Bueno, al final sabemos que podemos verlo como fracaso, como aprendizaje, eso depende solo de nosotros. ¿Con qué te quedarías? En Pues relación mira, a personas, en pues, relación a personas. tengo 18, ¿vale? Apuntados, ¿vale? Porque yo todos los años, antes de que termine, me hago un ritual. Te voy a contar, ¿vale? Yo no me tomo las uvas, como es muy frecuente en España, porque considero que pararse o a esperar a que llegue un momento del día marcado por unos medios de comunicación y una tradición que yo no he escogido, a unas horas que yo no he escogido y al ritmo que yo no he escogido, me condiciona a comportarme al año siguiente obedeciendo o cumpliendo las órdenes que muchas veces pueden estar genial y muchas veces no. Entonces yo dije, venga, no quiero participar en el constructo del tiempo. Vale, perfecto, pues no participes. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues las uvas las voy a hacer por el simbolismo que tienen, ¿no? De terminar el año. Pues me voy a mantener uvas, aunque este año me he tomado... había unas gominolas de estas de vitamina, que me las tomé en Finlandia, y me las tomé como gominolas, ¿vale? Y en lugar de esperar a las 12 de la noche, pues tranquilamente, con una copa de vino, después de cenar, en, en el dormitorio, con mi pareja, me tomé o sea, apunté un agradecimiento y sobre todo trato de apuntar un agradecimiento de algo que no me pueda robar un naufragio. Pero no te voy a contar los 18, te voy a contar uno que es con el que me quiero quedar y con el que quiero compartir. Por algo que voy, me tomé los 18 en el tiempo que yo consideré y podían ser 19 o podían ser 3. Pero de esa forma hago un ejercicio de cognición en el que, si alguien quiere más detalles, acabas desarrollando tu lóbulo frontal izquierdo. ¿Por qué? Porque estás poniendo el foco de una forma muy deliberada o determinada hacia encontrar algo bueno. Y si tú haces ese ejercicio y te tiras, como yo me tiré casi 3 horas para estos 18 aprendizajes, donde no te quedas con aprendizaje, sino hacer la conclusión de por qué agradeces eso, o aprender eso, y por qué lo implementas, pues acabas quedándote con los tuyos y con los de la persona con la que los compartes. Y respondiendo, mi aprendizaje es que el malestar no existe. Que el malestar es la ausencia del bienestar. De la misma forma que el frío no existe porque es la ausencia de calor. Y cuando
entendí que el malestar no existía porque es la ausencia del bienestar, yo dije, vale, ¿y qué cosas me hacen sentir mal? No es que haya cosas que te hagan sentir mal, es que te falta algo que te haga sentir bien. De la misma forma, como acabas de decir hace un rato, a lo mejor lo que te pasa no es que tengas envidia, es que te falta inspiración. No es que tengas ira, es que te falta paciencia. O no es que te falte... No es que estés triste, es que te falta... Es que estás distraído. Te falta atención hacia el mogollón de cosas buenas que tienes en tu vida. Entonces, para mí el malestar no existe. Es que estoy distraído. Es que estoy poniendo el foco en lo malo y no en lo bueno. Entonces, empecé este es mi aprendizaje. Aprendí que el mal no es más que la ausencia del bien. La verdad es que este es un ejercicio potentísimo de moldear ese diálogo interior, ¿no? La verdad es que, bueno, que además podemos aplicar incluso, bueno, en las situaciones en las que podemos sentir más irritación con los demás, que además casualmente es con los que más tiempo pasamos, y casualmente esos con los que más tiempo pasamos suelen ser los que más amamos. Y poder tener esto en cuenta, no sé si a este grado, no cada uno que lo haga como buenamente escoja y pueda, ¿no? Pero utilízalo simplemente para contarte una cosa diferente cada vez que tu madre te irrite. Tener paciencia, tener en cuenta que esa persona, esa madre tuya, lo que quiere es lo mejor para ti. Y en vez de simplemente abrir la boca, pues relajarte, respirar, mirarla y decir, esta persona me ha dado la vida. Esta persona me ha traído aquí. Esta persona está tratando de ayudarme porque es lo que se diría a ella. Aunque nosotros pensemos todo lo contrario. Claro, tenemos otras vivencias, tenemos otros contextos. Estamos alimentándonos, nutriéndonos de otras fuentes de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, toqueteando esa pequeña cosa, nuestra relación con los que más amamos también puede ser diferente. Puede ser mejor. Con nuestra pareja igual. Es ser más pacientes. Hoy mira, me está mostrando... Me está, vamos a decir, ¿no? O reprochando, o llevando la contraria. ¿Por qué? Bueno, eso significa... Si me está reprochando, me está llevando la contraria, significa que me ha escuchado. Para empezar, significa que me ha escuchado. ¿Cuántas parejas se lamentan de que el otro no muestre interés por ellos, ¿no? O que no les escucha. Total. Bueno, si alguien nos está llevando a la contraria, ya para empezar nos ha dedicado su tiempo y su atención. Eso significa que nos ama. Podemos escoger quedarnos con ese calor, quedarnos con ese mensaje, con esa parte de la situación, ¿no? El otro día en el evento de encuentro anual que hacemos al final de año, bueno, pues una de las personas, uno de los integrantes del reto que vino, comentaba, ella es enfermera y comentaba un caso, ¿no? que se le da en el hospital con un jefe suyo que, bueno, que básicamente lo utiliza para desahogarse. Para desahogarse, que la mete en un cuarto y le echa una reprimenda, bueno, pues la que toque cada día. La que toque cada día, y en muchas ocasiones ella considera que es bastante injusto, ¿no? Por ejemplo, hablamos sobre cómo adoptar cómo moldear ese diálogo interior en esos casos. ¿No? Que dices, vamos a ver, Me gusta. aquí lo que puedo hacer es, vamos a ver, esto está siendo tremendamente injusto. Estoy agotada. Llevo no sé cuánto tiempo de guardias. Y tú vienes un día más a desahogarte conmigo, sin ningún motivo. ¿Pero tú de qué vas, tío? Y aquí, bueno, pues realmente si nos dejamos llevar o dejamos que el agotamiento que podemos llevar encima venza, pues bueno, se puede liar. En cambio, ¿y si en lugar de esto, por ejemplo, nos decimos, wow, este tío que es el jefe, teniendo no sé cuántas enfermeras y no sé cuántos enfermeros a su cargo, me escoge a mí a diario para traerme a este cuarto y desahogarse conmigo? ¿Esto qué significa? Pues significa que en su clasificación, en su escala interior, yo soy más importante para él que todos los demás. Si él decide invertir su tiempo y su energía en decirme qué cosas hay que mejorar, es porque considera que yo soy la persona más talentosa que hay en este departamento. Que soy la persona en la que más confía para dar un mejor servicio, para elevar el servicio que estamos dando como colectivo, ¿no? Por lo tanto, wow, esta persona quiere que sea mejor porque ve potencial en mí. Bueno,
Puede ser una anécdota graciosa. Alguien puede decir, vaya tontería estar diciendo, pero básicamente el propósito de esto es el que siempre tengamos presente que cómo percibimos las cosas depende de nosotros. No, pero eso lo decía Confucio también, ¿eh? O sea, hay un libro que desde aquí quiero recomendar que me gusta mucho. Se llama El liderazgo según Confucio y es de John Adler. Y en una ocasión decía, ¿acaso podemos amar a alguien sin hacerle trabajar duramente? Y a mí eso me hizo reflexionar. Si cuando tú le pones a alguien el camino fácil, en tu cabeza es espectacular, pero le estás... Mira, esto lo cuenta también Ayn Rand, la filósofa rusa o soviética. Decía que lo peor que le podemos hacer a alguien es volverle dependiente de nosotros. Y a veces las personas que están siendo tus padres, ¿no? Cuando están siendo duros contigo o alguien que está esperando algo de ti, te está volviendo fuerte, te está volviendo independiente. Si eso se mantiene en el tiempo, va a llegar un momento que el rol se va a invertir. Y si no, es que estás trabajando mal. Asume eso. Ya sé que es duro, pero creo que si lo entendemos realmente, podemos mejorar. O sea, yo creo que soy la persona que más chapas se ha llevado de... Yo lo veía muchas veces, ¿no? Las chapas que me daba a mí, mi padre, en comparación a las que le daba a mi hermano. Y a mí me ha dado más chapas, mi hermano también lo sabe, muchísimas más. Probablemente yo sea menos capaz, o sea, sería una persona menos dotada en general. Pero gracias a recibir esas chapas, o a trabajar más duramente, porque yo he trabajado más duramente, me vi obligado a crecer. Creo que nadie crece en las Maldivas tomándose un mojito. Creo que cuando tú creces es cuando terminas tu relación, cuando tu negocio no va bien, cuando estás enfermo en casa y nadie te atiende. Ya sé, a todos nos gustaría estar sanitos y tomando una margarita, pero no, no es así, ¿no? Y creo que a veces interpretamos mal el sufrimiento. Creo que el sufrimiento tiene una crítica demasiado negativa siempre. La vida es sufrimiento, ¿no? Todo es sufrimiento. Pero vale, pero ¿por qué hay personas que buscan el sufrimiento de forma voluntaria? Creo que el sufrimiento es malo si te llega de forma involuntaria. Y aún así es bueno porque te permite crecer. Pero el sufrimiento cuando se busca de forma voluntaria, cuando alguien se pone un peso en la espalda y se hace una sentadillas, o cuando alguien sale a correr un día de lluvia y no le apetece, está creciendo y está mejorando y está llevándose algo bueno. Y, y que eduques a las personas un poco al menos a aumentar esa perspectiva, creo que es una labor realmente delicada, ¿no? Porque como tú decías, "Joder, es que muchas personas van a escuchar esto y van a decir, "Joder, pues qué tontería. Encima te están echando la bronca y encima vas a poner la otra mejilla". Pero no es eso. Si te quedas con eso, o sea, estás teniendo pereza mental, desidia. Y esto lo decía Séneca, ¿no? O sea, al final la tristeza muchas veces es pereza. No hace, no hace falta, o sea, no hace falta nada para estar triste. Bueno, la realidad es que una vez que ya la chapa te está cayendo, una vez que la tormenta ya la tienes encima, ahí lo que puedes hacer básicamente es o quejarte, o llorar, o intentar sacar algo de ello, ¿no? Y en este caso, oye, pues con este ejemplo que tú estabas poniendo, si estamos recibiendo, bueno, esa energía de alguien y no vemos cómo esas palabras nos pueden ayudar, quizás lo que sí nos puede ayudar es la situación. Quizás si decido aguantar mi lengua y no devolver el reproche, esa situación me está haciendo mucho bien. ¿Cómo? Me está haciendo más paciente, me está haciendo más tolerante, me está ayudando a incrementar mi nivel de tolerancia ante las situaciones incómodas, ante las situaciones que no me gustan. Si una persona que está todos los días recibiendo broncas o enfados, esa persona seguramente pueda mantener su calma muchísimo mejor
que alguien que vive apartado en el monte y que cuando llega a la sociedad tiene la necesidad de marcharse porque ese ruido se le hace insoportable, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, al final, en las situaciones cotidianas, en la normalidad, ¿quién va a vivir más en paz? Quien más se haya ejercitado. O quien huya. ¿No? Al final, bueno, es un modo de vida también viable. Al final cada uno puede hacer lo que considere, pero a lo mejor no puedes. A lo Y mejor por, no puedes salir de tu ciudad. y por eso la gente que hace artes marciales son personas que son tan calmadas. Porque esto lo hablaba hace poco porque me entrevistaron en un canal de artes marciales y es que es así. O sea, si tú estás recibiendo todos los días un mataleón, o te están dando patadas, o estás luchando de verdad, aunque sea entrenamiento, realmente te vas a enfrentar luego con problemas de tu día y no te están dando patadas en la cara, ni te están haciendo una estrangulación, o no, ni te están dejando cerca de luxarte un brazo. Entonces, tienes una capacidad de sobredimensionar muchísimo mayor si no tienes experiencias con este agravio comparativo. Eso es, ¿no? Que al final un poco ocurra lo que ocurra, que esas cosas no dependen de nosotros, pero que bueno, que tengamos un poco las herramientas o la capacidad en ese momento bueno, no responder de una manera que nos arrepentiríamos, para mantener un poco la calma, ¿no? Al final, como dice el dicho, entornos fáciles crean personas débiles, entornos difíciles, situaciones difíciles, crean personas fuertes, ¿no? Entonces, bueno, al final este ejercicio de conciencia y de decidir poner ese esfuerzo en esa dirección ayuda un montón. Ayuda un montón porque nos vuelve más tolerantes, más pacientes, nos da paz y eso al final se traduce en bienestar. Y uno solamente con ya estar en paz, ya está ayudando a que los que tiene alrededor estén mejor. Eso por descontado. Porque siempre que vemos a alguien muy alterado en cómo se mueve, o haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo ruido, como que crea un poco de incomodidad en la habitación. En cambio, todos a lo mejor hemos visto, hemos presenciado o tenemos en mente a esa persona cuya mera presencia wow, te hace sentir mejor. Porque sabes que no te va a estar juzgando, porque sabes que no te va a estar reprochando o criticando o apuntando eso que puedes hacer mejor o que podrías haber hecho mejor. La pregunta aquí a tener en cuenta es, si esas personas nos gusta tanto tenerlas cerca, ¿por qué no hacer lo que esté en nuestra mano para convertirnos cada día un poquito más en esa persona? ¿No? Antes de criticar. Está esta famosa cita de Marco Aurelio, de antes de criticar a una persona, fíjate en qué falta similar tú cometes. Y es que quien esté libre de faltas, que levante la mano, ¿no? Que tire la primera piedra, que se diría en el Evangelio. Entonces, bueno, creo que tener estas cosas, todos los que estamos aquí ahora conversando, queremos ser mejor persona, que de eso va el juego, de ser buena gente, de echarnos un cable, de echarnos una mano unos a otros, de crear una sociedad bonita entre todos. Y eso solo va a ser posible si nuestra conciencia aumenta y si hacemos el esfuerzo de nosotros, sin apuntar a los demás, sin esperar de los demás, porque como se comporten eso ya no depende de nosotros, ser los primeros que marquemos el camino, ¿no? Cómo uno puede cerrar la lengua, aunque le reprochen de forma injusta, cómo uno puede tratar con cariño, con suavidad, con moderación al otro, aunque le acabe de pagar con la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un camino bonito si lo escogemos, porque las cosas, lo que nos ocurra no lo vamos a escoger. Entonces, ante ocurra lo que ocurra, siempre podemos escoger esta forma, ¿no? Siempre está a nuestra disposición. Siempre está a nuestra disposición. Porque al final yo opino igual desde la perspectiva de que nosotros somos realmente los que dominamos a través de nuestro diálogo interior cómo vemos el mundo y cómo se acaba desarrollando este mundo, ¿no? Y rompemos con este victimismo de, no, es que el mundo está mal, es que no... Y yo pienso, tío, no, te estás enfocando en lo negativo. Te estás enfocando en esa parte de la realidad en lugar de en toda la realidad. Porque no sé qué opinas de las personas realistas. No, es que yo soy realista. Pero no, a mí me parece también un poco de arrogancia. O
O sea, decir, si tú eres realista y el resto no. O sea, tú eres el único realista. Y, y yo tengo claro que yo no soy realista. Yo tengo claro que la realidad es mucho más grande de lo que mis propios ojos pueden captar. Yo puedo captar una parte de la realidad. Eso lo tengo clarísimo. Y dentro de esa parte de la realidad, yo hace tiempo que he decidido captar una realidad que me haga vivir con entusiasmo y con ilusión. ¿Significa eso que no hay atracos en el mundo? ¿O que no hay violencia? ¿O que no hay enfermedad? ¿O que no hay catástrofes? Obviamente no significa eso. Significa que yo voy a llegar a donde yo llegue. Y donde yo llegue, voy a poner el foco en cosas que me hagan vivir con ilusión y que me hagan no ser un muermo ni una carga para nadie. No te quiero, no quiero ser negativo para ti, quiero aportarte algo. Y de esa forma, sin querer, si yo progreso y tú progresas, y nosotros progresamos, nuestro entorno progresa. Y de repente, tengo más facilidad para poner el foco en cosas buenas. Mágicamente, ¿no? O sea, de repente mi entorno es mejor y yo soy mejor y todo está mejor. ¿Y eso qué provoca a su vez? Pues que mi entorno a su vez mejore, que yo mejore de nuevo. En cambio, si voy a poner el foco en lo negativo, voy a poner el foco en lo mal que está el mundo, en lo poco que haces, en que podrías hacerlo mejor, en que yo no lo hago mejor porque mi entorno está así, porque soy una única persona limitada con sus limitaciones y cómo voy a llegar, pues obviamente, pues creo que el día siguiente el mundo no va a estar mejor ni yo voy a estar mejor. Entonces, una vez que entendí que yo podría hacer mejor el mundo sencillamente enfocándome en cosas en lugar de en otras, pues tío, me ha cambiado la vida. Y lo veo tan simple a veces que sí que es cierto que aunque es simple no digo que sea fácil. Porque es lo que tú decías, ¿no? Es un juego al final que se trata de ser buenas personas. Poco más, Y buenas personas poco más. es un término que las personas... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar este episodio y vamos a seguir en otro. Así, si hay interés, pues seguimos hablando de buenas personas en el siguiente. Hasta la próxima. Vale, luego sí, porque